Dios te bendiga en esta hora, es mi deseo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que hoy comenzamos transmitiendo exclusivamente en YouTube. Algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y es poder llegar a tu vida para edificar, donde damos una voz en el desierto para dar una palabra que sea exclusiva a tu vida. Hoy quiero compartir algo especial con vuestra vida y es en la necesidad de buscar de Dios y de acercarse a Dios. Quiero ponerle como título Intercediendo como Nehemías. Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1 del 1 al 11, una historia hermosa donde se levanta un hombre poderoso clamando a Dios por una gran necesidad. La Biblia nos enseña que Nehemías escuchó y dice la palabra de Dios que también pudo enterarse de los sufrimientos de sus hermanos en Jerusalén. Al preguntar cómo estaban aquellos que habían quedado en Jerusalén, ellos se encontraron con la respuesta que Jerusalén estaba completamente destruida e inclusive los muros destruidos y también sus hermanos en gran aflicción. Muchas veces cuando llegan a nuestras vidas noticias de aflicciones de nuestra familia o de lo que nos rodea, nos desanimamos, en ocasiones nos deprimimos, pero en la vida de Nehemías algo ocurrió. Nehemías sí se entristece, llora, pero Nehemías comienza a clamar a Dios. Nehemías comienza a interceder delante de la presencia de Dios. Amén. Para los días que vivimos debemos ser intercesores. Vamos a clamar a Dios. Vamos a orar no solamente por nosotros, sino por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestras ciudades. Y el Dios del cielo también va a escuchar y Dios pondrá su mano. Vamos a aprender en este día cómo Nehemías pudo interceder. En primer lugar, dice la palabra de Dios que Nehemías, al interceder, Nehemías clama a Dios, pero clama a Dios a través de un ruego. No es una exigencia a Dios, es un ruego lo que Nehemías hace en primer lugar. Y dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 1, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Dice la palabra que Nehemías le dijo a Dios, te ruego. ¿Qué cosa es rogar? Rogar es ir delante de alguien humillado, pero también pidiendo el favor. Dios quiere que nos acerquemos como hombres que podemos interceder, rogándole al Señor que Él ponga su mano, humillados delante de Dios. Nehemías reconoce que Dios es misericordioso. Nehemías reconoce que Dios es un Dios de pacto. Nehemías reconoce que Dios es fuerte, grande, temible. Es decir, que Nehemías se introduce en su presencia adorando a Dios y buscando el favor de Dios en ruego. Amén. En segundo lugar, Nehemías también hace algo y es que Nehemías reconoce que ellos habían pecado. Qué importante es que podamos ir delante de Dios rogándole, pero podamos ir delante de Dios también reconociendo nuestros errores. Y no solamente nuestros errores, sino también los errores de aquellos que están alrededor nuestro. En ocasiones cometemos errores, los que están alrededor nuestro cometen errores, sin embargo reconocemos los errores de los que están alrededor nuestro, pero no nuestros errores. Sin embargo, aquella persona que puede interceder delante de Dios a través de ruego para que Él tenga misericordia, se pone en el lugar del error. Y eso fue lo que hizo Nehemías. No solamente pidió el favor, sino que intercede y le dice al Señor, confesando los pecados de su pueblo, pero también sus propios pecados. Eso lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra, ahora esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Dice, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y dice, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Bendito sea Dios. Es una manera poderosa el poder reconocer que el pueblo pudo fallar. Pero más poderoso es reconocer que siendo nosotros parte del pueblo, también nosotros le fallamos al Señor. Amén. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, la puerta del cielo se abre. No se abre la puerta del cielo si no reconocemos los pecados. Si verdaderamente no le decimos a Dios
que hemos cometido una falta. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nehemías pudo reconocer el pecado, no solamente del pueblo, sino sus errores. Pero aún más, Nehemías le dijo al Señor que solo contra él habían pecado. Y eso hacía que Nehemías podía reconocer la santidad de Dios. No solamente el pueblo había fallado a toda una estructura religiosa, sino que el pueblo le había faltado al mismo Dios, al único que es santo y verdadero. Tú le puedes fallar a tu esposa, tú le puedes fallar a tu padre, tú le puedes fallar a un hijo, yo le puedo fallar a mi madre, le podemos fallar a nuestros pastores, pero sabes, si a alguien le fallamos en primer lugar es a Dios. Y qué hermoso es reconocerle como el único y soberano Dios. Por eso dice la palabra que Nehemías le dice al Señor en el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Amén. Decía el dulce cantor de Israel, cuando David reconocía sus errores, Señor, contra ti solo he pecado. Por eso, ir delante de Dios para interceder, reconociendo nuestros pecados, reconociendo el pecado de la familia o el pecado del pueblo, pero decirle, solo tú eres santo. Decirle, solo tú tienes la oportunidad en tus manos para darnos el perdón. Y cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, entonces le recordamos a Dios sus promesas. Porque es el mismo Dios el que nos llama a que nosotros podamos arrepentirnos. Es el mismo Dios el que nos dice que si nosotros nos arrepentimos, hay promesas de salvación. Entonces, Nehemías intercede por el pueblo. Nehemías clama a Dios y le ruega para que Dios perdone a su pueblo, para que Dios restaure a su pueblo. Pero le dice al Señor, acuérdate de tus promesas, acuérdate de lo que tú le dijiste a Moisés. Y Dios te dice en esta hora, hay promesas de salvación para tu vida, hay promesas de salvación para mi vida, pero siempre que reconozcamos nuestros pecados y aún nos volvamos a Él, volvamos arrepentidos a Él. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, pero al levantarse reconoce el pecado y viene arrepentido delante de Dios. Porque hay promesas de salvación. Él es el Dios que se complace en misericordia. Jesucristo murió por nosotros, pero está atento a nuestro ruego para que seamos restaurados. Nehemías clamaba al Señor y decía, Nehemías capítulo 1 del 8 al 9, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y yo os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí te recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Dios nos dice, si pecan y yo os disperso. Quiero decirte en esta hora, el pecado tiene consecuencias. Hay una consecuencia en nuestros errores. No vamos a huir de esas consecuencias, pero qué lindo, qué importante es que aún en medio de las consecuencias, Nehemías estaba en medio de las consecuencias, habían sido dispersos, pero ahora el clamor era por quién, el clamor era por su pueblo. Y en ese clamor que hacemos delante de Dios, por nuestra familia, por la ciudad, para que Dios tenga misericordia, le decimos, acuérdate de las promesas. Porque si nosotros tenemos consecuencias de nuestros errores, pero nos volvemos a ti arrepentidos y reconocemos nuestros errores y reconocemos también tu santidad y vemos que en ti hay perdón, tú traes restauración. Tú traes restauración. Por eso Dios le hablaba al pueblo y Dios nos habla hoy y nos dice a través del profeta Isaías. Isaías decía 800 años antes de Jesús, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana. Pecamos, nos arrepentimos y aún no importa el grado de pecado que nosotros podamos realizar, si venimos arrepentidos delante de Dios con todo nuestro corazón, Él tiene el perdón para darnos la restauración. No vamos a tentar a Dios y pecar voluntariamente porque no le agrada. Pero qué hermoso, hermano, qué hermoso, amigo, no escondernos de Dios como pudo hacer Adán, que cuando pecó delante del Señor se escondieron detrás de aquel arbusto, pero allí fue a buscarlo Dios. Yo no sé a dónde tú estás en esta hora, yo no sé dónde está tu familia en esta hora, quizás tu vecino, quizás los que te rodean, quizás tú pienses que no hay solución para tu vida o para la vida de tu familia, pero hoy Dios te dice, no escapes, hoy Dios te dice, vuélvate, hoy Dios te dice, acércate a mí. Hoy Dios te dice, ven a un encuentro conmigo, arrepintámonos delante del Señor, volvámonos a Él y confesemos nuestros pecados y recordémosles al Señor las promesas de salvación, las promesas de restauración. Señor, tú dijiste que si yo te fallaba y aún yo te reconocía, tú me das perdón. Él es el Padre que quizás tú no tuviste, pero es el Dios de los espíritus, es el Dios de cada familia, del mundo, del universo, el Dios que trae restauración y vida eterna. Hoy te vuelves a Dios con ruego. Hoy te puedes acercar a Dios con súplica, reconociendo que en Él hay perdón y hay salvación. Y cuando tú lo haces de todo corazón, tú hallas el oportuno socorro. Esa es la palabra de Dios, que Nehemías pudo recordarle al Señor su obra redentora, no solamente sus promesas de salvación, sino decirle al Señor, tú eres el único que lo puedes hacer. Y qué importante es eso, porque mucha gente te puede prometer. Yo te puedo prometer restauración, pero quiero decirte que solo Dios puede traer salvación. Solo Dios puede traer la restauración plena, hacer de tu vida y de mi vida un hombre nuevo, porque Él es el Señor, Él es el Salvador. Por lo tanto, Nehemías le dijo al Señor, tú le dijiste a Moisés, pero también Nehemías le dices al Señor, eres el único que lo puedes hacer. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y también con tu mano poderosa. Amén. Quizás en esta hora tú no entiendas lo que significa redención, pero redención significa comprar. Jesús en la cruz del Calvario ha pagado el pecado de toda la humanidad, para que si tú arrepentido te acercas a Él y crees que Él es el Señor, que Él es el Salvador, el Hijo de Dios, tú recibas la salvación. Y entonces Jesús, a precio de sangre, ha pagado tu culpa, ha pagado mi culpa y nos ha hecho para Él, reyes y sacerdotes. Le pertenecemos a Dios. Hoy tú puedes alcanzar la salvación. Hoy tú puedes alcanzar el perdón. No importa cuál haya sido el error, ven arrepentido y el Señor va a bendecir tu vida. Reconócelo como único y suficiente Salvador y restaurador en tu vida. Conviértate en aquel que puede interceder no solamente por ti para salvación, sino también por tus hijos, por tu familia. Aún levantarte en la comunidad, en Miami, levantarte en Estados Unidos, donde quiera que puedas estar, a donde Dios te pueda poner, sea Centroamérica, Europa, Asia, África, Australia, no importa dónde vas a estar viendo este video en esta hora, Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y también quiere convertirte en un hombre que intercede delante de Él. Un hombre que clama delante de Él para buscar misericordia y el oportuno socorro. El hombre que intercede delante de Dios es un hombre que puede reverenciar a Dios. Es un hombre que haya el favor de Dios. Por eso cuando Nehemías termina su oración, en el libro de Nehemías capítulo 1 versículo 11, Nehemías le dice al Señor, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean
reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Concédele a tu siervo gracia. Concédele a tu siervo favor. Hoy, si te conviertes en un intercesor y buscas el clamor, busca la respuesta de Dios, yo quiero decirte que la gracia de Dios va a estar sobre tu vida. Vas a ser un hombre utilizado por Dios para bendecir las naciones y bendecir tu vida y lo que te rodea. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Rogándole a Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Reconociendo nuestros pecados, siendo partícipe de aquellos que están a nuestro alrededor y diciéndole al Señor: hemos pecado. Acuérdate de tus promesas, porque solo contra ti hemos pecado. Y decirle al Señor: solo tú puedes salvarnos. Y aún decirle al Señor: queremos servirte, queremos reverenciar tu nombre, queremos agradarte. Y la gracia de Dios estará sobre tu vida. Dios te bendiga. Si te ha edificado esta enseñanza, si ha sido de bien para tu vida, puedes suscribirte en nuestra página de YouTube, dale a la campanita para así recibir notificaciones de próximos contenidos. Aún si tienes una petición especial o tienes un comentario, puedes ponerlo en nuestra página. Será nuestra bendición poder estar en contacto contigo a través de este hermoso medio que Dios nos da de predicar el Evangelio. Dios te bendiga en este momento, es nuestro deseo.